El Hapkido es un arte marcial de Corea especializado en defensa personal. Dos cosas principales utilizamos: puntos de presión y manipulación de articulación. El Hapkido puede ser practicado desde niños hasta adultos mayores. El Hapkido es una forma de vida. Nosotros siempre estuvimos entrenando a la policía y en ese entonces se podía de cualquier tipo de arte marcial y no había problema si le pegaba a un preso o no, no había restricciones. Ya los derechos humanos, de tantos problemas que había, empezaron a prohibir todas las artes marciales porque la policía le pegaba a la gente que detenía. Por azares del destino, llegó un coreano que se llamaba John Man-soo, y entonces él se le permitió que nos empezara a enseñar Hapkido. Él buscaba entrenar a los maestros de la policía de Nuevo León para que tuvieran una técnica especializada en el entrenamiento policial, pero nadie hablaba inglés. Entonces, pues el maestro explicaba algo y yo le traducía, y luego el director de la policía le preguntaba algo y yo le traducía al maestro. Y entonces al siguiente día dijo, pues mañana vienes y me sigues ayudando. Y así fue como empezó. Y entonces nos lo empezó a enseñar a Rian, mi hijo, y a mí. Y ya después yo le estuve explicando cómo podíamos hacerla más dinámica siendo esa misma técnica. Él aceptó en la forma que yo le dije y él empezó a cambiar la técnica y que es más efectiva. La realidad es de que no se había conocido un estilo tan especializado en el entrenamiento policial. El director de la academia quedó muy fascinado con lo que se podía enseñar y el cambio que iba a tener en la capacitación. Entonces, dentro de las negociaciones, pues querían empezar inmediatamente. Sin quitar los golpes y patadas, tenía mucho control, inmovilizaciones, sometimientos. Entonces, era el momento perfecto en el tiempo perfecto. Y así fue como empezó el Hapkido en México. Y luego, pues yo tan joven, muchas cosas no le entendía. Y mi papá, de lo que grababa, y luego me decía, mira, lo que te trata de explicar o lo que trata de explicar el maestro es así. Tienes que hacer la técnica de esta manera. El punto de presión que mencionaba es este. Entonces, para mí yo tenía dos super maestros que se complementaban perfectamente porque uno hacía y el otro me explicaba lo que el maestro So me trataba de decir con las acciones. Las técnicas eran la parte principal del Hapkido. Y pues me sorprendía cómo, sin depender de la fuerza, podía defenderme de una manera práctica y efectiva. Yo nunca había escuchado esa palabra, Hapkido, y decidí ir a ver. Y me encontré al maestro Francisco García Ávila en Pino Suárez, y me dijo, no sabes patear. Y yo dentro de mí dije, ¿cómo que me dice que no sé patear? Sí sé patear. Y me dijo, no sabes patear, tírame una patada. Me dijo, tírame una patada para que veas que estás mal parado. No alcancé a tirar la patada cuando me barrió la pierna y estaba en el suelo. Cuando practicábamos con el maestro Francisco posición de combate y tenías que estar firme. Si te caías, literalmente se subía encima de uno y de la pierna que estaba atrás, si te caías, hombre, pobre que te cayeras, porque tenías que estar. Peguen para que en un solo golpe se muera la persona. Un solo golpe, un solo muerto. Nadie se para. Con un buen golpe, agarren la mano, hagan bien la técnica y zafen el brazo, rómpanle el codo. Si se para, van a tener problemas. Cuando una persona se va a pelear, no hay términos medios. O te vas a pelear o no te vas a pelear. Porque si tomas un término medio, por ese término medio puedes fracasar.
O vas a hacer lo que vas a hacer o no lo haces. Pero no hay términos medios. Cuando tú tomas clases de artes marciales, pues normalmente te transmiten una técnica, cómo defenderte, cómo golpear, cómo patear. Pero cuando esa persona está todo el tiempo contigo y te está educando y te está formando, te transmite un estilo de vida. Y las artes marciales, ese es el propósito, que se convierta en tu estilo de vida. Entonces, entrenar con mi papá hasta el día de hoy ha sido algo que me ha formado, me ha forjado. Es una gran fortuna que yo he tenido y es algo que nos ha permitido como asociación ser una diferencia. Lo que hemos hecho, lo que se ha construido, es gracias al esfuerzo de muchos maestros y de muchos instructores que la Asociación Mexicana de Hapkido tiene, pero bajo la guía y bajo el liderazgo y bajo la mentalidad de una persona que es el Gran Máster Francisco García Ávila. ¿Cómo era el maestro Su? Pues primero tengo que decir que era un maestro que no permitía el error. Entonces era un maestro muy, muy exigente con todos. Y veo cómo agarra al maestro Su, al maestro Adrián. Era inhumano cómo alguien podría soportar tantas técnicas, tanto dolor, porque yo sabía cuánto dolor sentía el maestro en cada una de las técnicas. No, acababa uno con las muñecas pues todas rojas. Recuerdo que las técnicas no las empezaba a hacer nosotros ya de que pues hasta ahí, y agarraba otro brazo y te volvía a hacer otra. Estaba a punto de fracturar, a punto de quiebre del brazo y se reía. Entonces ya cercano al 2010, en el 2009, nos mandan un correo y nos hacen una llamada invitándonos al Mundial de Hapkido que por primera vez iba a ser en Estados Unidos. Era como algo que a mí me causó pues una ilusión y me atrajo. Ese mundial lo estaba organizando el Gran Máster Ji Kwan Lee por primera vez, salir de Corea y que fuera en Estados Unidos. Llegué a la escuela, les comenté la situación y quién estaba interesado. Pues ese grupo de gente interesada fueron 10 personas. No sabíamos qué esperar, nos mandaron el reglamento, nos atendieron muy bien, nos mandaron las competencias, nos inscribimos en todas las competencias, saltos de longitud, saltos de altura, combate libre, defensa personal, exhibiciones por equipos, rompimientos de tabla, nos metimos en todas las competencias, formas con armas. Donde estuvimos trabajando muy duro fue en la exhibición por equipos, porque era la presentación de la Escuela de México ante el mundo. Era oye, ¿sabes qué? Voy a competir contra alguien de Estados Unidos, contra un coreano, de otros países. Entonces, era, a ver cómo me va a ir, no sé, pero ahí voy a estar. Cuando ven nuestra técnica, cuando ven nuestro estilo, quedan bien sorprendidos. De cómo México, que no nos conocían, iba haciendo un gran papel. Y ya después, ya nomás se oían los gritos de México, México, México. 2010 championship, we saw the demo team in Mexico. Team has excellent techniques, and Korea headquarters is board members are all kind of impressed. Y al próximo año nos trajimos al Gran Máster Ji Kwan Lee a hacer un seminario aquí en Monterrey. El Gran Máster Ji Kwan Lee tiene una visión, un liderazgo muy peculiar, muy de mucha enseñanza, de mucho compartir, y eso a nosotros también nos empezó a abrir los ojos a crecer cada día más. A partir del 2010 que regresamos del torneo mundial y que vimos de lo que podíamos hacer y que el mundo entero vio de qué estaba hecho la Escuela de Hapkido en Monterrey, fue cuando tuvimos un crecimiento pues prácticamente exponencial. I help just a little more, help the leadership of the Hapkido, not just all about technical part. Martial art is a very important, is the leadership and technical. Empezamos a hacer más cintas negras con mayor confianza, con mayor programación de que vamos a tener este evento. En el 2011 volvimos a ir a competir, en el 2012 volvimos a ir a competir y entonces cada vez teníamos más cintas negras. Y de esas cintas negras, cada vez más gente me decía, oiga maestro, yo quiero enseñar Hapkido, yo también quiero dar clase, quiero tener mi grupo o quiero abrir una escuela. Y empezamos a abrir y abrir y abrir escuelas. Grandmaster Adrian Garcia got 2 schools, and now over
20 schools. Y alumnos de nosotros que vivían de otros países y vinieran a Monterrey y estudiaban Hapkido, abrían escuelas en sus países. Nos pasó el caso de Inglaterra con el maestro Tom, nos pasó el caso del maestro Antoniel, que se regresó a Brasil y abrió su escuela en Brasil, que actualmente es una escuela muy exitosa. Y eventualmente nos hablaban de otros países. Ahorita tenemos escuelas en Estados Unidos, en Texas y en Cuba también. First come to the United States. I don't have any followers. And I like to have opening up the association. First thing, Grandmaster Adrian Garcia is tell me as the, well, you wanted to create organization, I wanted to follow, together we work. 1979, I have no one follow, but now somebody to follow great organization. I love to work together. Since then, Global Association is born. Y cuando le toca a él en el 2013 formar Global Hapkido, me toca verlo todo cómo le hizo, desde cómo creció, desde cómo seguía su sueño, desde cómo hacía para lograr que las cosas sucedieran. Y esa experiencia que me permitía estar con él, viéndolo crecer y viendo formar la organización y todo lo que ha pasado en la organización, ahorita está en más de 50 países. We have Hapkido industry. We are the youngest organization in the world. Short period of time, this is a 10-year anniversary, and we have curriculum books selling to the Amazon all over the world. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar prácticamente a muchos rincones del mundo y vamos a tener a alguien que nos reciba, que nos atienda, que nos aprecie, que sepa quiénes somos, que nos llame por nuestro nombre y que nos trate como si fuéramos locales? Y eso lo hemos vivido en tantas partes que hemos ido con Global Hapkido. Well, I wanted to say thank you first, special thank you actually to Grandmaster Francisco Garcia. It's the 30-year anniversary. That's the reason is that we wanted to try to the World Masters Seminar. We are doing it. And then I'd like to have another thank you to the Police University, Dr. Manduhana. I wanted to thank you. And Grandmaster Adrian Garcia, thank you for your great leadership. Think about how many organizations is bringing this many country grandmasters around the world. It's not many. And also, not many is a history of this kind of Hapkido and Taekwondo work together. We are the first time making a history. I want to tell everybody in this room, you should be proud. And I want to thank you, all of you. You're the best. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجميع ممارسي رياضة فنون الدفاع عن النفس وهابكيدو خاصة. I want to wish Grandmaster Lee a happy 10-year anniversary on his founding the Global Hapkido Association. One of the many things I enjoy about GHA is the opportunity to travel abroad and study with Hapkido practitioners around the world. Why GHA? I think because of the freedom, the respect, the openness, the friendship. Sort of a way of life. It's become my business, my job, but it also gives me the opportunity to interact with a lot of people and to serve a lot of people. You have seminars, tournaments, or events, all of the GHA schools combine together and support each other. I absolutely love traveling with GHA and Grandmaster Lee. I have met so many masters around the world. It is just an amazing experience. Para nos llena mucho orgullo y nos sentimos muy complacidos de poder pertenecer a esta gran familia de la Universidad Internacional. Also, congratulations to Grandmaster Garcia on Hapkido Mexico's 30th anniversary. 이런 좋은 추억을 만들어주고 함께 해준 마스터 에드리안에게 감사 인사 전하고 싶습니다. 감사합니다. 우리 함께 갑시다. Let's go together. Thank you. Muchas gracias.